Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Qué gusto me da volver a verlos a través de este video. Yo creo que hoy el Señor tiene algo muy importante que decirnos y estén atentos a lo que nos dice a través de la palabra. Voy a comentar una lectura que está en Deuteronomio 18, del versículo 9 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Está pero muy interesante. Dice la palabra del Señor: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Simbólicamente hablando, nosotros cuando recibimos al Señor Jesús, entramos a esa tierra prometida. Entonces, a partir de que ya somos cristianos, debemos evitar realizar las prácticas o imitar las prácticas de las costumbres que son detestables para el Señor. Y estas costumbres nos pueden llevar incluso a la muerte espiritual que pues tenemos que evitarla a toda costa, como una guerra en la cual estamos todos involucrados. Dice aquí claramente en el versículo 10, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Esta era una práctica de aquella época, entregar a los niños para sacrificio. Pero quiero decirte que en la actualidad, muchos que practican el satanismo hacen sacrificios también de niños. En estas épocas de cuando ya se va a festejar el Día de Muertos, hay niños que son secuestrados para realizar prácticas satánicas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esta práctica, dice el Señor, que nunca la debemos nosotros hacer. Y tú pudieras decir, es que yo no lo hago, pero quiero decirte que en el momento que estás aceptando participar de eventos como las ofrendas de muertos, estás participando de alguna manera para que se le dé gloria a Satanás en lugar de darle la gloria al Señor. Fíjate lo que dice el versículo que sigue. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que hagan interpretación de agureros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque espíritu de muertos. En estas épocas, y no solo en estas épocas, en todo tiempo hay gente que va a consultar a hechiceros o adivinos. Hay gente que va a que le lean las cartas, hay gente que va a que le lean el café, que le lean la mano, que le lean las cartas, principalmente en lugares donde practican la adivinación o la brujería. Debemos tener mucho cuidado porque si nosotros practicamos todas esas cosas, estamos en lugar de obedeciendo al Señor, estamos dándole la gloria a Satanás. Qué terrible es que nosotros, y yo me refiero al hablar de nosotros, no me refiero a los cristianos, porque yo sé que los cristianos no lo hacemos, sino la cultura mexicana que nosotros traemos ya como herencia. La mayoría hace este tipo de prácticas. También van a que les hagan amarres para que su esposo o su esposa no los deje, hacen infinidad de cosas que no le agradan al Señor. Hay mucha gente que quiere hablar con sus seres queridos, con los muertos, y contratan a mediums o a personas que les practique ese tipo que se llaman videntes, precisamente videntes, gente que habla con los muertos. Pues es algo terrible porque los muertos ya no regresan. Quiero decirte, la Biblia es clara cuando dice que
el hombre muera una sola vez y después el juicio. Los muertos ya no regresan, ya no puedes hablar con tus muertos. ¿Sabes con quién estás hablando cuando estas personas te ayudan para conjurar o para hacer medium o vidente con los muertos? Están hablando con demonios, están hablando con espíritus malignos, con demonios, con gente, con espíritus, que pueden hacerte daño y que de alguna manera hacen daño a la familia. También dice que ni hagas conjuros, tampoco permitas que alguien se preste para actuar como medium. Y también en el versículo 12, que es el último, dice: cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Fíjate que ahora que viene lo del Día de Muertos, que es una tradición mexicana que se practica en todos los pueblos de México, no es otra cosa más que el día de Satanás. Eso te lo voy a decir claro. Es un día que Satanás se pone contento porque todo mundo se disfraza, los niños se disfrazan de brujitas, de vampiros, hacen un montón de cosas que no le agradan a Dios, que van en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Claramente lo dice ahí, que no practiques las costumbres de esos pueblos. ¿Por qué? Mira, si tú haces una ofrenda para los muertos, le pones la comida, estás invocando a los espíritus malos para que lleguen a este lugar. Los muertos ya no regresan. Los muertos ya no regresan. Debe quedar claro esto. Que Dios te bendiga. Este fue solamente un comentario porque vamos a tener una serie de estudios que espero puedan ser de bendición para tu vida. Gracias, hasta pronto, que Dios te bendiga.